Buenas noches. Buenas noches. Bueno, arrancamos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Bienvenidos. Hola. Hola, Hola, profe, buenas profe. noches. Hola, Hola, sí, profe. señor. Bueno, se Buenas escucha. noches. Saludo a Sí, se Jimmer, a escucha súper Isabela, a bien. Norma, no, por aquí. A Buenas Natalia, noches. Alejandra Sí, por señor, se escucha. 3, Alejandro, Angélica, ya está conectada Brenda, Camilo, Carlos, Dayan, Daniela, Diana, está conectado el iPhone de Víctor Hugo, Isabel, Jenny, está Jorge Pérez por 2, Juan, Lina Marcela, Liz, Lorena, Luisa Fernanda, Marcela, Marlon, Mateo, Marín, Mónica, Natalia, está Nidia también, Olga, la saludo, Santiago, Sirley, Valentina, Yarlini, mi apreciado Jimmer, está también conectada Jenny, Juliana, Maricel. Muy bien, bienvenidos todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es presupuesto. Bueno, bienvenidos muchachos, me alegra mucho que estén muy bien, vamos a arrancar, nos tiene que rendir mucho hoy. Por aquí me falta una personita importante que no veo, pero bueno, me alegra mucho que estén bien, vamos a arrancar. Hombre, Jimmer, buenas noches, Jenny. Vamos a arrancar de una vez, muchachos, nos tiene que rendir mucho hoy, entonces en ese sentido voy a empezar de una vez. Bueno, ya nos empezaron a compartir pantalla, muy bien. Esperemos ya que nos dejen de compartir pantalla el compañero y arrancamos nosotros. Que si por favor pueden meter a Yarlini a un grupo de WhatsApp. Te puedan ahí rajar del profesor y esas cosas. Le pido el favor al compañero que está compartiendo que si me hace el favor de dejar de compartir para que yo pueda empezar a compartir y empezamos a proyectar la asignatura. Listo, porfa, y qué pena y me disculpa.
Eso, muy bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a arrancar. El que tenga el grupo de WhatsApp, ahí me agrega Yarlini que quiere conversar con ustedes. Bueno, ¿hasta dónde llegamos hace 8 días? Por favor, alguno que me acuerde, algún piloso que me acuerde ahí hasta dónde hicimos hace 8 días y qué fue lo que vimos. Para empezar a contextualizar el proceso, por favor. Profe, Clasificación de presupuestos. donde hablábamos monetario, unidades, algo así. Ok, Buenas noches. clasificación de los presupuestos, hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí. Sí, ok. Listo, muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, pille pues bien mosca. Me voy a demorar, son las 6:37, hasta las 6:50 me voy a ir en esto. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a terminar la parte teórica de los presupuestos como tal. Y nos vamos a empezar de una vez a meter con presupuesto de ventas, todo lo que tiene que ver con presupuesto de ventas. Los necesito muy atentos y muy moscas. Necesito que esta clase rinda y no solamente de la espalda, sino que rinda mucho. Voy a ir despacio y cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estoy con mucho gusto. Entonces, contextualicemos. La clase anterior habíamos hablado de que un presupuesto era una herramienta de planeación que me permite a mí a futuro identificar posibles cambios en la empresa. Posibles cambios que sean resultado de factores internos o externos, o posibles cambios que se puedan generar tanto en ingresos, en costos, en gastos, en flujos de efectivo, en materia prima, mano de obra o CIF, o que se puedan presentar en estados financieros, estado de situación financiera o estado de resultados. Entonces, muchachos, también vimos hace 8 días la clasificación de los presupuestos y hablamos un buen rato, mis apreciados, de lo que era presupuesto público y presupuesto privado. También vimos la clasificación de presupuestos respecto, por ejemplo, que habían presupuestos rígidos y flexibles, que habían presupuestos primarios y secundarios, que habían presupuestos, por ejemplo, de operación o financieros, y que también vimos cómo se expresaban los presupuestos. O sea, que el resultado del presupuesto podía ser o en unidades o en plata. Entonces, partiendo de ese proceso, yo voy a arrancar con lo siguiente. Lo primero que usted tiene que hacer es una etapa de planeación del presupuesto. Listo, voy a arrancar acá. Etapas de planeación del presupuesto. Entonces, las niñas, cambie las de color de lapicero rosadito a lapicero negro y empieza a apuntar ahí. Etapas de planeación del presupuesto. Entonces, todos, ojo, primera etapa de planeación del presupuesto, de planeación. La primera etapa se llama concientización. Esa es la primera etapa de la planeación del presupuesto. Concientización. ¿En qué consiste esa etapa? Esa etapa consiste en analizar resultados anteriores, definir objetivos y reunir los integrantes de la organización. Entonces, otra vez, primera etapa, etapa de concientización. ¿En qué consiste? En consultar resultados de ejercicios anteriores, definir objetivos dentro de la empresa o dentro de la organización y concientizar la empresa de que se va a iniciar con un presupuesto, Esa es la primera etapa. ¿Por qué? Porque es que, muchachos, el presupuesto depende de toda la organización. Como depende de toda la organización, todos, absolutamente todos, están en la obligación de ser partícipes del presupuesto y aportarles al mismo. Entonces, en ese sentido, la primera etapa de una planeación presupuestal es que usted concientice a su equipo de trabajo o a su empresa que va a elaborar un presupuesto. Esa es la primera etapa. Segunda etapa. La segunda etapa, en la parte de planeación, es todo el tema de la elaboración del presupuesto como tal. O sea, aquí ya es donde usted ejecuta como tal
todo el proceso de planeación, donde usted hace ya el presupuesto, lo elabora y construye algo muy importante que vamos a ver ahora, que se llaman cédulas presupuestales. Apúntelo allá. Cédula presupuestal, como es cédula de ciudadanía, pero en este caso se llama cédula presupuestal. Ahora más tarde vemos qué es una cédula presupuestal. Entonces, la segunda etapa, muchachos, consiste en eso. Elaboración del presupuesto. Seguimos en planeación. Elaboración del presupuesto. Y la tercera etapa de planeación, es todo el tema de los análisis de las variables para la toma de decisiones. Ese es el tercer puntico. Análisis de las variables para la toma de decisiones. Ojo, acuérdese, aquí solamente estoy en etapas de planeación, Solamente estoy ahí, etapas de planeación nomás. Entonces, son esas tres. Son concientización, elaboración y análisis de las variables. Listo, no más. Son única y exclusivamente esas tres. Otra vez le repito, concientización, elaboración y análisis de variables. Etapas de planeación del presupuesto. Apúntelas allá en su cuadernito, ¿sí? Cuadernito rosadito, apúntelo allá para las niñas. La libreta para los muchachos. Muy bien. Bueno. Luego de que usted tenga la planeación, la planeación va de la mano con la elaboración. Ese es el siguiente punto que vamos a ver en esta clase. Etapas de elaboración del presupuesto como tal. ¿Correcto? Etapas de elaboración del presupuesto. ¿Cómo voy a explicar las etapas de elaboración del presupuesto? La segunda parte de, ya estoy acá, mi apreciado Anderson. Etapas de elaboración. ¿Listo? Entonces, ya estoy acá. Etapas de elaboración del presupuesto. Ya, era la etapa de la primera era concientización y la segunda etapa era elaboración. Segunda etapa de planeación, la etapa de elaboración. ¿Listo? Muy bien. Bueno, me voy entonces, ahora sí, para las etapas de elaboración del presupuesto. Entonces, ojo, muchachos, apunte ahí en el cuaderno esto que le voy a decir. El fin último del presupuesto, apúntelo ahí. El fin último del presupuesto es... apúntelo en rosado, o en rojo, o en negro, o resáltelo, póngale en negrilla, o Arial 22. El fin último del presupuesto es incrementar el valor de la empresa. Eso es lo que se quiere con un presupuesto. Que el presupuesto lo que me permita es incrementar el valor de mi organización. ¿Por qué? Pues porque mediante el presupuesto puedo tomar decisiones financieras más acertadas, puedo ser más exacto, puedo planear mejor, puedo establecer mis objetivos a corto, mediano y largo plazo de una forma más eficiente. Entonces, fin último del presupuesto, incrementar el valor de la empresa. Que no se le olvide, yo sé por qué se lo digo. Muy bien. Ahora sí. Segundo punto de lo que vamos a ver hoy. El segundo punto de lo que vamos a ver hoy. Jorge, ¿se las cogió? Sí, señor.
El segundo punto de lo que vamos a ver hoy son las etapas de elaboración del presupuesto. ¿Cómo voy a explicarles yo, Juan? Un gusto, bienvenido. ¿Cómo voy a explicar yo las etapas de elaboración del presupuesto? Las voy a explicar a modo de cuento, ¿sí? A modo de cuento. Entonces, usted allá, contador, administrador, profesional en negocios, mercadólogo, enfermero, veterinario, todos los que ven esta clase, metas en la cabecita que lo llamaron a usted para hacer el presupuesto. Entonces le tocaron allá. Apreciado caballero o apreciada dama, usted por favor me puede colaborar en su empresa, no en la mía, en la suya, elaborando el presupuesto del próximo año. Y usted lo cogen, uy, no, ojo, mosca, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, haga el presupuesto del próximo año. Ah, bueno, no, listo, claro que sí, claro que sí. Entonces usted se va a los apuntes de lo que Daniel alguna vez le explicó. Entonces va y busca las etapas de elaboración del presupuesto. Entonces vamos a imaginarnos, muchachos, que ustedes ya le dijeron al gerente o al dueño o al jefe, le dijeron, listo, sí, me encargo del presupuesto. Me encargo del presupuesto. Entonces, estas son las etapas que usted tiene que hacer para que usted, que lo designaron como encargado del presupuesto, empiece a ejecutar ese proceso. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, vamos a decir, la primera etapa, muchachos, se llama preiniciación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La etapa de preiniciación, supongamos que usted lo citaron para hacer el presupuesto de 2021, ¿sí? La etapa de preiniciación sería por allá en octubre, noviembre o diciembre del 2020. Ojo, usted va a hacer el presupuesto del 2021, pero la preiniciación se va a hacer en octubre, noviembre o diciembre del 2020, o sea, del año antes de hacer el presupuesto o de ejecutarse el presupuesto. ¿Qué tiene que hacer usted en la etapa de preiniciación? Por eso yo le dije que iba ligado con los anteriores que vimos. Porque en la etapa de preiniciación, mi apreciado compañero, lo que usted tiene que hacer es que, primero, identificar diagnósticos que sean internos o externos que afecten a la empresa. ¿Cómo así diagnósticos internos? Pues muchachos, diagnósticos internos como por ejemplo, la capacidad financiera de la empresa, la capacidad instalada de la empresa, el número de activos fijos que tiene la empresa, supongamos. Otros diagnósticos internos, capacidad de producción, capacidad logística, capacidad de ventas. Todos son diagnósticos internos que me van a afectar el presupuesto. Entonces recuerde, diagnósticos internos son los factores que están dentro de la organización que afectan mi elaboración del presupuesto, sea de forma positiva o sea de forma negativa. Otra vez lo repito, capacidad instalada, recursos financieros, mano de obra, activos fijos, apalancamiento. Bueno, en general, factores internos de la organización. Eso es lo primero, que usted los conozca. Segundo, que usted identifique ahora los factores externos. ¿Externos cuáles? Pues externos son como, por ejemplo, la competencia, el mercado, la capacidad logística para llevar su producto, sus números de clientes, su oficina o local comercial donde usted está vendiendo el producto. El señor del frente que vende lo mismo, sus vendedores son internos, pero a donde usted quiere con proveedores o clientes, a donde quiere llegar con ellos. Esos son factores externos, son cosas o son factores ajenos a la organización que le pueden afectar en la elaboración de su presupuesto. ¿Listo? Entonces, en la etapa de preiniciación, usted está ya sentado en su oficina, noviembre del 2020, y usted ya empezó a evaluar cuáles son los diagnósticos internos y externos. Luego, se va y toca la puerta del que hizo los presupuestos del último año y le dice, compañero, buenas noches, hágame un favor, regáleme los presupuestos de los últimos años y las ejecuciones presupuestales de los últimos años. O sea, usted se va donde esa pinta y le dice que le regale el histórico de datos, tanto en ventas como en producción, bueno, como en todos los departamentos de la empresa. El hombre le pasa a usted todas las ejecuciones anteriores y todo el histórico de datos dentro de la organización. Entonces, usted lo que tiene que hacer en la etapa de preiniciación es analizar esos últimos presupuestos, cómo les fue. Yo más adelante les explico acá cómo los analizamos. Listo, seguimos en noviembre del 2020. Luego, ¿qué va a hacer?
Pues luego las niñas se ponen tacones y falda y los muchachos chaqueta y corbata. Y se van y se reúnen con el jefe, el gerente, los dueños y los duros, ¿sí? Y se reúnen y la primera pregunta es, bueno, ¿ustedes qué quieren en la empresa? ¿Cómo así? Sí, ¿ustedes qué quieren para el próximo año presupuestal? ¿Qué quieren hacer el próximo año? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es la rentabilidad esperada? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el mercado que quiere penetrar? ¿O qué punto de equilibrio quiere alcanzar? Basado en esos datos, y lo repito, metas presupuestales, rentabilidad esperada, objetivos planteados a corto plazo, puntos de equilibrio, y puede ser nivel de ingresos. Usted va con ellos, se toma un cafecito, charla muy elegante la reunión, y de ahí usted saca las conclusiones de lo que se quiere hacer en el año presupuestal, o sea, en 2021. Esa es la primera etapa. Entonces vamos en noviembre. Listo, muy bien. La siguiente etapa, ¿cuál sería? Luego de la preiniciación. Pues después de que usted recogió todos los datos, o sea, los históricos de datos, analizó los diagnósticos internos y externos y fijó objetivos con el gerente, con el dueño, con el socio, pues ya sigue una parte muy importante y es la etapa de elaboración. ¿Cuál es la etapa de elaboración? Pues hermano, cuando usted prendió el computador, abrió Excel y arrancó papá. Se enchuquizó y hágale mijo. O si no, abrió el sistema, si tienen un sistema muy bueno, un soporte muy bueno, y arrancó a sacar y ejecutar el proceso para el próximo año. Entonces se llega a la etapa de elaboración. ¿Cuándo es la etapa de elaboración, muchachos? Pues la etapa de elaboración puede ir siendo diciembre del 2020. Mire que no ha arrancado todavía el 2021. Diciembre del 2020. Entonces, suena la canción de Faltan 5 para las 12 y usted ha encocado todavía haciendo la elaboración del presupuesto. ¿La elaboración qué es? Pues es cuantificar los datos, muchachos. O sea, llevar a la acción, al papel, al Excel, todo ese histórico de datos y todos esos análisis que usted hizo, ya llevarlos y empezar a desarrollarlos en la elaboración de un presupuesto como tal, ¿correcto? Esta etapa de elaboración, entonces, ¿cuándo se hace? Diciembre del 2020. Aquí vamos. Llevamos dos etapas, preiniciación y elaboración. Ahí está el 24 de diciembre usted, ojeroso, cansado, comiéndose unos buñuelos bien duros porque no alcanzó los fresquitos, porque está enfocado con el presupuesto. Ahora, ¿qué sigue? Tercera etapa. Etapa de ejecución. Ah, bueno, ¿y entonces cuándo va a ser la etapa de ejecución? Pues la etapa de ejecución ya es 2021. Ya es 2021. ¿Cuándo? Pues cuando ya se empieza efectivamente a ejecutar ese presupuesto que usted elaboró. Y en ese proceso, en todo 2021, se empieza a dar la ejecución presupuestal. Ojo con esto, durante ese periodo de ejecución presupuestal, pues hay ustedes donde tiene que sacar toda esa experiencia que tiene para empezar a hacerle seguimiento al presupuesto y para revisar si efectivamente se está cumpliendo o no. En la etapa de ejecución es donde se pone en marcha como tal, toda la ejecución de la empresa o todo el proceso organizacional, y ahí es donde la empresa va a cumplir o se va a encaminar a cumplir los objetivos presupuestados que fueron planteados. Etapa de ejecución 2021. Y ojo, esa etapa de ejecución va ligada o va de la mano con la etapa de control. La etapa de control, ¿qué es, muchachos? La etapa de control es hacer una revisión entre el valor ejecutado, o sea, lo que se está realizando en ese periodo, versus, o sea, comparado contra el valor presupuestado. Valor ejecutado versus valor ejecutado. Ahí está el proceso de control. ¿Cuándo? Pues cuando usted va comparando los datos obtenidos que le permitan medir cómo se está ejecutando el presupuesto y si efectivamente se está realizando de una buena forma. ¿Listo? Hay por ahí un micrófono abierto, revísese a ver si de pronto es usted el que está haciendo el oso, para que porfa me lo cierre. Listo, muy bien, muchas gracias. Si era usted, yo sabía. Muy bien.
Entonces, llevamos 4 etapas: preiniciación, elaboración, ejecución y control. ¿Listo? Control. Entonces, ¿el control cuál es? ¿Cuál es? Valor ejecutado versus valor presupuestado. Muy bien. Por ejemplo, a Francia lo hace cada semana con los flujos de caja. Es un control que se tiene que hacer constantemente y es uno de los más grandes. Los flujos de caja son los que determinan si efectivamente se va a realizar una ejecución del presupuesto con el que se cuenta en caja o no. Y se hace el control. Muchas veces se dice, no hay plática en caja, no se puede hacer, o hagamos adición presupuestal, o qué pena, no hay plata, o si hay plata para ejecutar determinada acción o proyecto que tiene la empresa. Esa es la etapa de control. ¿Cuándo la etapa de control? También en todo el 2021, en todo el 2021. Y por último, la última etapa es la etapa de evaluación. ¿Cuándo va a ser la etapa de evaluación? La etapa de evaluación va a ser en enero de 2022. Allá va a ser la etapa de evaluación. ¿Cuándo? Cuando usted va a llegar otra vez de corbata y las niñas muy elegantes a reunirse de nuevo con gerentes, socios, dueños, junta directiva y todos los duros, a almorzar tremendo banquete, y allá usted va a decir cómo se dio el presupuesto. Si efectivamente el proceso del presupuesto fue bueno, no fue tan bueno, si se ejecutó como se debía o no se ejecutó, si efectivamente lo que estaba planteado se pudo dar o no se pudo dar, si no se dio, cuáles fueron los motivos para que no se diera, si se dio más de lo ejecutado, revisar por qué. En conclusión, la etapa de evaluación es la etapa de emisión de juicios, donde yo doy a conocer, junto con la junta directiva, qué fue lo que pasó con mi presupuesto. Pero recuerde, el presupuesto no es mío, el presupuesto es de toda la empresa. Para que se ejecute el presupuesto no solamente es responsabilidad de Daniel, de Carlos, de Juan, de Pedro, de Oscar, no. La responsabilidad de la ejecución del presupuesto es de toda la organización. Y la etapa de evaluación es cuando usted ya en el paredón va y dice si efectivamente el presupuesto se realizó de buena forma o no. Y listo. Terminamos con el presupuesto en 2022, ese presupuesto de 2021. Ahí les eché a modo de cuento cómo funciona la elaboración del presupuesto. 7:58, 6:58, dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto. Profe, cada empresa decide qué control le va a llevar a ese presupuesto o qué seguimiento, o hay alguna regulación, o bueno, o hay como, ¿cómo lo digo? Como algunos pasos que te indiquen hacer el control de tal forma o X forma, no sé. No, no, porque como el presupuesto es herramienta de organización, herramienta de control, cada empresa determina dentro de sus procesos, sea de auditoría interna o de auditoría externa, cómo va a realizar el proceso de la ejecución presupuestal, ¿sí? Muchas veces se lo pueden asignar a una sola persona o puede estar asignado por departamentos. Entonces, en ese sentido, no hay como un reglamento o un procedimiento claro que diga cómo hacerle seguimiento a la ejecución presupuestal, no, porque depende de la organización. Por ejemplo, como lo decía ahorita la compañera, que no recuerdo el nombre y me disculpa, yo lo voy a ver, Francia, ella lo hace semanal. Puede haber otras empresas que ese control o esa vigilancia la hagan mensual, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo del tipo de organización y de la política interna que ellos manejen. Ok, vale, gracias. Bueno, Gracie me dice, en la etapa de control se dice que es todo el año, pero es cada mes o cada 6 meses. Bueno, como te digo, o sea, el control se va a hacer del presupuesto anual, ¿sí? Pero el control, ¿cómo se va a hacer? Pues se va a hacer dependiendo de cada tipo de empresa. Se puede hacer mensual, quincenal, cada 8 días, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Quién asigna el proceso de control? Lo asigna el que hace el presupuesto, o los que están involucrados dentro del mismo proceso. Entonces, no quiere decir que se haga cada 6 meses o cada año, no. Dependiendo de la empresa, dependiendo de la organización, dependiendo de la ejecución presupuestal, el control se puede realizar dependiendo la periodicidad que ellos escojan. Listo. El anual lo hacen los gerentes de cada regional sobre qué van a vender. Sí, eso es variable. O sea, eso es muy variable, eso es muy particular, más bien. Es muy particular de cada empresa o de cada organización. Bueno, claros hasta ahí, muchachos. Bien. Profe, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien o qué? Bien, gracias a Dios, profe. Me alegra mucho, hermano. Con mucho gusto, cuénteme. Bueno, gracias.
Profe, la pregunta es, se basa en el ejemplo del presupuesto de venta. Bueno, es difícil validarlo con una empresa de proyectos, por ejemplo, que una empresa de cosas tangibles, porque ahí el presupuesto uno como hace, empresa X, voy a venderle a tantos clientes y todavía de pronto no sabe a qué cliente le venden. Y la otra pregunta es, con respecto al presupuesto de ventas, bueno, ahorita me imagino que lo va a nombrar. Me imagino que los demás presupuestos dependerán del presupuesto de venta. Bueno, le respondo a la segunda y después le respondo a la primera, hermano. Sí, para ejecutar todos los presupuestos dependen del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es el primer presupuesto con el que se tiene que hacer la ejecución presupuestal. Entonces, ese es como la mamá, llamémoslo así, bonito, ¿sí? Bajo el cual, con ese presupuesto de ventas, yo puedo proyectar el resto y lo vamos a ver en el transcurso de la asignatura, ¿listo? Entonces, sí, tenés toda la razón, eso es lo primero. Lo segundo se hace, compañero, basado en estudios, por ejemplo, de mercado que me digan si efectivamente se van a cumplir procesos o no. Puede ser que muchas empresas, como vos lo decías, se dé a la subjetividad de lo que puede pasar en el proceso de ventas. Por eso hay que ser muy claros en los estudios y análisis del sector, tanto internos y externos, o en la oferta o demanda que pueda tener mi producto, para yo asegurar que si presupuesto es porque voy a cumplir esa meta. Porque si lo dejo muy abierto o lo dejo muy subjetivo a que pase, puede que no se cumpla la ejecución presupuestal y el que me esté equivocando sea yo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Para eso, uno puede ejecutar, por ejemplo, presupuestos flexibles que permitan acomodar datos, dado el caso en que el presupuesto no se haya ejecutando como yo lo considere. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ya vimos etapas de planeación, ya vimos etapas de elaboración, nos vamos a meter con presupuestos de ventas ya. Entonces, el que trabaje en Excel, vaya abriendo su Excel, por favor. El que trabaje en el cuadernito, va sacando la calculadora y lápiz y borrador que vamos a arrancar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Ya les voy a mostrar un esquema, pues más bien les voy a hacer un esquema de cómo funcionaría el presupuesto de ventas. Entonces, ojo con esto. Lo que le estaba respondiendo al compañero, el presupuesto de ventas es el punto de partida del proceso presupuestal. Del presupuesto de ventas o de inicio del presupuesto de ventas, yo puedo determinar, les voy a mostrar aquí rápido. No, ahorita usted regáleme un segundo, yo se lo muestro en una diapositiva como para que lo veamos más clarito. Sino que les dejé de compartir pantalla para no mostrarles las respuestas del parcial. Entonces, pues, usted me entenderá, ¿no? ¿Cuál para sacar puros 5? Bueno, muy bien. Y muy bien, ahora sí. Lo rayamos ahorita. Oh, Marlo, muy bien, hombre. Lo rayamos ahorita. Sí, igual velo rayando allá en tu casa, pero yo sí los puedo compartir sin ningún problema. Listo. Entonces, les venía contando, el presupuesto de ventas es el punto de partida del proceso presupuestal. O sea, con el presupuesto de ventas se inicia todo, arranca todo. Ese es el que me permite a mí determinar el resto de los presupuestos. Una vez yo alcance los niveles de ventas, pues si yo sé cuánto voy a vender, conozco cuánto voy a producir, ¿sí? Entonces, en este caso, los niveles de ventas me permiten a mí cubrir la demanda que yo tengo del producto. Del presupuesto de ventas se desprende, muchachos, se desprende todo el resto de presupuestos dentro de la organización. Que yo les decía, para elaborar presupuestos de ventas, tengo que conocer factores internos y externos que yo tengo dentro de mi empresa.
como el mercado y los pronósticos anteriores. Ojo, hay dos tipos de presupuestos de ventas y se los voy a rayar acá. No sé si yo les había hablado de este la semana anterior. Hay presupuestos históricos y está el presupuesto base cero. Otra vez hay uno haciendo el oso con el micrófono. Ojo, revise si es usted. Muy bien. Profe, hola. Hola, ¿qué más? Perdón. Bien, Tranquila. profe, con Luis Arcila. Profe, una preguntita. El presupuesto histórico y el de base cero, usted nos decía que el de base cero es cuando vamos a iniciar en una organización, digamos que es nueva. Sí, ese era el mismo. Que Ya no les se hablé de tiene ellos. como ningún tipo, como no se tienen estadísticas ni ese tipo de cosas. Pero no, profe, no importa, denos la explicación otra vez. Gracias. No, ya le iba a borrar, Luisa. No, ya sí, ya les hablé. Ay, profe, sí, yo te agradecería si lo explicas de nuevo. Claro, con mucho gusto. Entonces hagámoslo Muchas otra vez. gracias. Entonces, hay presupuestos históricos y presupuestos base cero. Listo. El presupuesto histórico, pues, obviamente, es el que tiene un histórico de datos. ¿Sí? Que tiene un histórico de datos. O sea, partimos de unos datos anteriores que se ejecutaron en la empresa para proyectar el que sigue. Lo vemos en 10 minutos. ¿El presupuesto base cero cuál es? Es el presupuesto que no tiene históricos. Porque es para una empresa que es nuevecita, recién salidita, es algo, un negocito que usted va a montar, ¿sí? Ese presupuesto base cero, ¿en qué se basa? Se basa más que todo en conocer factores externos e internos que tenga la empresa. En conocer todo el tema de oferta y demanda del producto. Y, por ejemplo, en estudios de mercado, o lo que llaman benchmarking, los mercadólogos, ¿cierto? Los profesionales de mercadeo, lo llaman así, en todo el estudio de mercados que se puede hacer. ¿Para esto qué se necesita? Para los presupuestos base cero. Pues se necesita primero que usted conozca muy bien su mercado, pero basarse, por ejemplo, en consultores externos que le permitan tener datos precisos de cómo se mueve el mercado referente al producto que usted vaya a sacar. Ese es el base cero. El histórico, pues simplemente se basa bajo un histórico de datos y ya lo voy a explicar a continuación. Ya lo vamos a ver práctico, ¿correcto? Muy bien, ahí vamos. Entonces, les decía que habían esos dos tipos, base cero y el presupuesto histórico, que de los dos se basa pues ese presupuesto de ventas. ¡Ojo! Lo que me decía el compañero, Mosca pues y despierto, apague ahí Betty la Fea y Pasión de Gavilanes. Bien despierto. Lo que me preguntaba el compañero, profe, de ese presupuesto parte el resto de presupuestos. Yo le digo, claro, Rey, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ventas lo que busca es que yo, si sé cuánto voy a vender, pues sé cuánto voy a producir. Ojo, si sé cuánto voy a producir, sé cuánto me voy a gastar en materiales directos, en mano de obra y en costos indirectos de fabricación. Adicional, si sé cuánto voy a vender, yo sé si puedo invertir o no en activos fijos, o si tengo o no necesidad de financiación, o si puedo medir los inventarios. Y lo que dice Luisa, claro que sí. Con la elaboración de ese presupuesto, yo puedo llegar al final a decir si tengo necesidad o no de un flujo de efectivo o si necesito apalancamiento. De ese presupuesto de ventas puedo identificar también cuánto va a ser la variación en los gastos, determinados los gastos que yo tengo. O, por ejemplo, si puedo hacer un presupuesto de mercadeo, cuánto puedo invertir en mercadeo. Del presupuesto de ventas es la mamá. De ese salen todos de ahí para abajo y lo vamos a ver en el transcurso de esta asignatura. Listo. ¿Qué puedo sacar con el presupuesto de ventas, muchachos? Pues con el presupuesto de ventas yo puedo determinar las ventas de mi empresa y de ahí para adelante. O sea, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo este loco? Sí, yo determino mis ventas. Ojo, determino mis ventas. Pero entonces yo tengo características particulares en cada organización. ¿Cómo así? Claro, yo tengo 4 vendedores, yo tengo 3 vendedoras, yo tengo 3 zonas de ventas,
yo tengo 5 zonas de ventas, yo tengo 3 líneas de producto, yo tengo 2 locales comerciales. Después de que yo sepa cuánto voy a vender presupuestalmente, el resto es papa pa'l loro. ¿Por qué? Porque el resto yo lo determino partiendo de las características que tiene cada empresa. O sea, si usted es organizado y tiene un control efectivo de su empresa, usted puede determinar fácilmente que Pepito Pérez vende el 20% de todas las ventas, que Juanito vende el 30% y que el otro cosito vende el 60%, ¿sí? Entonces, si usted conoce cuánto va a vender grande, lo puede determinar más fácil según las necesidades o características de su empresa. ¿Dónde va explícito eso? En un término que yo les dije ahora que se llaman cédulas presupuestales. Cédulas presupuestales. Como yo les decía, puede ir enfocado, por ejemplo, a ventas a crédito. Claro, con mucho gusto les comparto estas diapositivas. Ventas por cliente, sucursales, estrato social, bueno, en general. Profe, venga, una pregunta, repítame por favor de nuevo, ¿qué es lo que va para cédulas presupuestales que no me quedó claro? A las cédulas presupuestales va la explicación del presupuesto de ventas. Lo vamos a ver dentro de 10 minuticos. Si quiere, con mucho gusto, me anticipo a explicarle o le explico cuando ya esté haciendo el ejercicio qué es la cédula presupuestal. No, esperemos, tranquilo, profe. Sí, entonces regáleme 10 minuticos y ya le explico qué es esa cédula presupuestal. Con mucho gusto, estamos revisando esta de acá. Revisamos también estos. Yo mañana a Lina le comparto estas diapositivas. Objetivo del presupuesto de ventas. Determinar las ventas por producto por periodo. Yo puedo determinar las ventas en unidades por producto y por periodo. Sí, yo se las comparto a Lina, que es la tutora. La tutora se les enviará a ustedes respectivos 184 estudiantes de este curso. ¿Listo? Entonces, Profe, pero hace 8 días usted dijo lo mismo y no nos mandaron nada. Ah, muy bien. Entonces, tranquila que mañana ya lo tengo aquí apuntado. Yo lo que no apunte se me olvida. Profe. Diapositiva. Sí, señora, claro, la escucho. Profe, yo quiero hacer un anuncio parroquial. ¿Qué está vendiendo? No mentiras, profe, voy a compartirles un link para que agreguen a WhatsApp, que es bueno que nos tengamos. Quien quiera agregarse, pues ahí está el link y lo rotan con los compañeros porque es muy importante para apoyarnos en el desarrollo de esto. Claro, y pues claro, ahí no dan datos ¿no? importantes. No, yo no, bueno, tranquila. Ahí está para todos los que quieran ingresar. Muy bien. Mi Dios le pague, muchas gracias. Importante anuncio. Listo. Ok. Entonces veníamos hablando de los objetivos de ese presupuesto de ventas. Como yo les comentaba, entonces se determinan las ventas por producto y por periodo, se puede determinar por unidades, se puede determinar por zonas, por vendedores. Ya lo vamos a ver. Ojo con esto. Yo sé que hay unos muy juiciosos que ya han revisado las unidades, o sea, las unidades que están allá en la plataforma virtual. Pero entonces les voy a explicar una cosita. Muy bien. ¿Todos viendo mi Excel? Por favor, me confirman. Sí, señor, estamos viendo su pantalla. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas, ojo y mosca, se puede sacar de muchas formas. O sea, hay 3 métodos específicos para sacar presupuestos de ventas. Primer método se llama método estadístico. Estadístico. Segundo método se llama método de criterios personales. Método de criterios personales. Y el tercer método, mi apreciado, se llama método aritmético. Método aritmético. Esos son los 3 métodos que vamos a ver. No, los 3 métodos no los vamos a ver. Esos son los 3 métodos que hay para presupuestar ventas. Entonces, dentro del método estadístico, mis apreciados muchachos,
dentro del método estadístico hay un método que es muy común y se llama el método de mínimos cuadrados. Si usted revisa las unidades que se encuentran anexas a la plataforma o aula virtual, usted va a encontrar que el ejercicio que desarrolla o plantea la temática es bajo el método de mínimos cuadrados. Método que vamos a ver dentro de 8 días. Dentro de 8 días les explico el método de mínimos cuadrados. Un poquito larguito, pero relativamente sencillo, ¿sí? Lo vamos a ver dentro de 8 días. Bajo el método de criterios personales, se dicen que hay 2 métodos, ¿sí? Y uno es el método de comercialización y otro es el método de consultores, se llaman así. Los nombres están feos, yo sé, pero así se llaman, ¿sí? Ojo, ¿por qué se llama método de criterios personales? Se llama así porque esta belleza se aplica para los presupuestos base 0, o sea, los que no tienen históricos. Por eso se llama de criterios personales y por eso se basa en métodos como la comercialización, en general un estudio del mercado, y en consultores que me permitan identificar cómo están las cosas en la calle. ¿Listo? Y por último está el método aritmético, que tiene 2 formas de elaborar presupuestos, o 2 métodos. Uno que se llama de incremento porcentual y el otro que se llama de incremento absoluto. Listo. Tremendo cuadro sinóptico. Que ese mal tools ni que nada. Muy bien. Entonces, presupuesto de ventas tiene 3 métodos: estadístico, de criterios personales y aritmético. La unidad que está ahí en la plataforma solamente trae el método de mínimos cuadrados. Aquí, usted con Daniel va a ver mínimos cuadrados, incremento porcentual, incremento absoluto y un método de pronóstico que saca Excel. Listo. Y obviamente todos van en el tenebroso parcial. Y un método pronóstico. Esos son los 4 que vamos a ver acá. Muy bien. Hasta ahí claros. ¿Sí o qué? Profe, ¿y por qué el método de criterios personales no? Porque el método de criterios personales se ve más que todo bueno, no está incluido en la temática de presupuestos como tal. El método de criterios personales se enfoca mucho para los niños de mercadeo. Ellos sí ven el método de criterios personales en clases que sean disciplinares de ellos. Para esta asignatura que es común, o sea, para muchachos de contaduría, de administración y de todos los otros programas, solamente se toca, es más, se toca solamente mínimos cuadrados, pero yo toco también aritmético con estos 3 de acá, listo. Entonces, este no está dentro de la temática y se toca como una asignatura específica dentro de mercadeo. Profe, es que ese, como en los criterios personales, es como muy cualitativo, ¿no? Sí, es muy cualitativo. Pues mira, la es verdad... como muy diferente para cada producto, para cada segmento del mercado. Porque sí, todos los mercados tienen características que son totalmente diferentes. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ese método de criterios personales es muy de necesidades. O sea, me hago entender necesidades con qué, con características específicas de cada organización. Obviamente tendrá un esquema, ¿cierto? Que lo conocerán como yo te los digo. Por ejemplo, yo veo que es más de estudios de mercado, lo conocerán más los mercadólogos que yo que soy contador. Pero esta asignatura se basa más que todo en los métodos matemáticos históricos que me permitan determinar ventas. Entonces ese sí es más específico de las necesidades de la empresa o de la organización, más que una evolución matemática. ¿Listo? Bueno, entonces partiendo de eso vamos a arrancar a prever el primer método para presupuestar ventas. Y vamos a ver el método absoluto. Método absoluto. Que hace parte, como usted lo ve acá, del método aritmético. El método absoluto, hombre, eso es una cosa impresionantemente fácil, una bobada.
Entonces, es muy breve, muy breve. Lo voy a copiar de esta forma. Este método consiste en tomar un histórico de datos, lo estoy copiando acá, si lo puede ver en la pantalla y lo quiere copiar allá, de datos. Analizar las variaciones en las ventas, sean positivas o negativas, muchachos, o negativas, o negativas, y el resultado final arrojado será sumado al último dato histórico. No se preocupe, ya se lo explico. Yo termino de explicar más bien y ahí sí abrimos para preguntas, Entonces, mi apreciado compañero, ¿cuáles son los pasos para ejecutar este presupuesto? ¿Cuáles son los pasos para ejecutar este presupuesto? Breve. Los pasos para ejecutar este presupuesto son, primero, conocer el histórico de datos. Vaya apuntando allá que usted es muy juicioso. Conocer el histórico de datos. 1. 2. Hallar la variación de cada año, o más bien de cada periodo de datos. Hallar la variación de cada periodo de datos, es correcto. Ese es el 2. Bueno, 3 pues. Number 3, para los que no saben inglés. 3. Sumar las variaciones encontradas. Cuarto, mi pequeño. El resultado de la suma, dividirlo entre n-1. Apunte muy bien, n-1. El resultado de la suma, dividirlo entre n-1. Muy bien. Y quinto y último paso, el resultado anterior, sumarlo o restarlo al último dato histórico. Sumarlo o restarlo al último dato histórico. Muy fácil, muy fácil. Pura matemática de tetero. Apunté ahí. Un minutico y allá hacemos el ejercicio y lo rayamos bien bacano. Profe, una pregunta. Señora, Pues, con mucho gusto. como dice ahí en el último punto, sumarlo o restarlo, pues uno cuando sabe si lo suma o si lo resta. Ya o dentro de 4 minutos que haga el ejercicio. Ah, no, entonces ahorita pues, muchas gracias, profe. No, de una. En 4 minuticos. Si cualquier duda, vuelve y le pega el gritico. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Hágale, de una. Profe, ¿de qué depende si lo sumo o si lo resto? Me aprecia Lina. Lo mismo que a la compañera. Deme 4 o 5 minuticos.
Y ya le resuelvo esa duda. Si no, vuelve y me pega el gritico. Con mucho gusto. Ah, no, hágale todo bien, no me preocupe. Bueno, ejercicio, mosca pues. Rayemos. Entonces dice, exercise o ejercicio. Entonces supongamos, vamos a suponer, vamos a hacer supuestos. Vamos a colocar la empresa, el encierro limitada, no tiene que ver nada con lo que pasa actualmente. Fabrica lapiceros. Más bien no, vende lapiceros. Vende lapiceros. Y desea presupuestar sus ventas para el próximo año. Partiendo del siguiente histórico de datos. Partiendo del siguiente histórico de datos. Se cuenta con la siguiente información. Uy, ¿qué pasó? Ojo. Se cuenta con la siguiente información. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, pues, vamos a colocar aquí dos datos. Años anteriores y unidades. Entonces vamos a decir, ojo pues, supongamos que esta empresa está desde 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y supongamos que ya se ejecutó 2020, ¿sí? Y vamos a proyectar 2021. Entonces, vamos a hacer también un supuesto de las unidades que esa empresa vendió. En 2015, supongamos, vendió 1.400 unidades. En 2016 vendió 1.600. 2017 vendió 1.850, 2018 vendió 1.900, 2019 vendió 1.980 y en 2020 vendió 1.950. ¿Correcto? Por favor, un minutico para que usted vaya apuntando estos datos que yo tengo acá, ¿sí? Como para que vayamos haciéndolo a la par y no se vaya perdiendo, hágale bien pueda. Bueno, entonces, pues, terminé de copiarlo, otro minutico para que todos estén conmigo acá, por favor, que los necesito bien concentrados. Puede estar haciendo en el cuaderno, Excel, servilleta, también aplica. Sí, mucho más fácil en Excel, claro. Aquí todo lo vamos a trabajar en Excel de aquí para adelante. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Entonces, vea, ustedes ya le dijeron, hermano, presupuésteme por esa vueltica, ¿sí? Lo primero que usted tiene que tener presente es que estamos presupuestando por el método absoluto. Método aritmético, método absoluto. Por ahí, incremento absoluto, ¿listo? Eso es lo primero que usted tiene que tener presente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Ojo, ojos bien abiertos, mosca pues. ¿Cuáles son los pasos? Primero, conocer el histórico de datos. Ya lo conocemos, claro, véalo acá. Los años históricos y las unidades que se vendieron en esos años. Sí, lo conozco muy bien. Luego, hallar la variación de cada periodo. Entonces, ojo con esto. Yo lo he venido explicando este semestre virtual de esta forma. En el tablero es otra cosa, ¿no? Pero entonces, vamos a explicarlo así. Espero yo le bajo un poquito a esto, tales, y me voy a pasar esta para acá. Muy bien. Entonces, mire pues,
Este es el comportamiento en un gráfico de estos datos de acá. Como usted puede ver, mire que hay una parte ascendente de las ventas desde el año 1, ojo, año 1 que sería 2015, hasta el año 6 que sería 2020. Mire que hay un ascenso, sobre todo en los primeros 3 años. Aquí se puede ver algo estable, aquí un aumento y aquí se puede ver una disminución. Entonces, partiendo de eso, vamos a hallar las variaciones año a año, ojo pues. Entonces, variaciones. Entonces, a ver, por el chat, todos activos, como son para chatear con él o con ella, activos ahí. De 2015 a 2016, ¿en cuántas unidades varió? 200. Mateo, Hanna, Marlon, Shirley, muy bien. Yarlini, perfecto. Marcela, Jimmer, mi apreciado Mateo, Lady, Adriana, es correcto. Varió en 200 unidades. Ojo, de 2016 a 2017, ¿en cuánto varió, mis apreciados? 250. Es correcto, sí señor, 250. 250. Listo. Muy bien. De 2017 a 2018, ¿en cuánto varió? En 50, es correcto. En 50. Luego, de 2018 a 2019, ¿en cuánto varió? 80. En 80, sí señora, muy bien. En 80. ¿En serio? Y luego de 2019 a 2020, ¿en cuánto varió? En menos 30. Menos 30, sí. Sí, señor. Menos 30, sí, señorita. Tiene toda la razón. Menos 30 porque una disminución, como usted lo puede ver aquí en el gráfico, una disminución de ventas de menos 30. ¿Listo, muchachos? Ok. Entonces, ese es el segundo paso. Primero, ese es el segundo paso, sí, señor. Hallar las variaciones en cada periodo. Ya lo hicimos. Siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Sumar esas variaciones. Sumar esas variaciones. Entonces, si yo me voy por acá, digo que la suma de esas variaciones me da 550. 550. Muy bien. Ojo, voy a poner por aquí el 550. Listo. Usted me entenderá que este 550 de acá es este mismito. 550. Ok, eso fue pasarlo para acá. 550. Luego, ojo, luego, después de sumar las variaciones, tengo que, mosca, atento, el resultado de la suma, o sea, el 550, dividirlo entre n menos 1, entre n menos 1. ¿Y qué es n? N es el número de periodos. La cantidad de datos posible. N es el número de periodos. Bueno, como dice Jimmer, los años, los periodos. Entonces, en este caso, ¿cuántos periodos Serían tengo? 6. Pues digo, tengo 2015, un periodo. 2016, segundo periodo. 2017, tercer periodo. 2018, cuarto periodo. 2019, quinto periodo. 2020, sexto periodo. ¿Entre cuánto tengo que dividir? Profe, pero se toman esos 6 periodos sin haber tenido ninguna variación en el 2015. Sí, señora, porque sigue siendo un periodo que tuvo unidades vendidas. Ya. Listo, tenlo súper clarito, porque sigue siendo un periodo que tuvo unidades vendidas. Entonces, en este caso, serían 6 periodos menos 1, lo divido entre 5. Entre 5. Lueguito, ¿qué tengo que hacer? Cojo y digo, siguiente paso. Ah, bueno, no he dividido. 550 dividido 5. 110. 110, es correcto, sí señora, muy bien, 110. Luego, muchachos, luego, ojo y mosca, ya me voy para el último paso. Ya tengo el 110, ¿sí o qué? Para el que está por ahí perdido viendo la novela. Profe, me perdí. 110. Me perdí en el 5. 550 dividido 5.
Señor. ¿quién me Profe, lo- discúlpeme. Profe, no eran pues 6 periodos. Claro, No, pero pero no recuerde son que 6 dice... periodos porque N sería el número de datos, no. Pero este es N-1. Ojo, Son otra 6 vez, otra periodos vez. menos 1. Otra vez, póngame cuidado acá. Otra vez. Ese menos uno es el que no tiene variable. Otra vez. Voy acá otra vez. Póngame cuidado. Entonces dice, el resultado de la suma, que ya sabemos de dónde sale, 550, dividirlo entre n-1. Entre n-1. ¿Cuánto es n? N es el 6. número de periodos. Voy a volverlos a contar. 2015 sería el primer periodo. Sí, profe, ya. 2016 sería el segundo. 2017 el tercero. 2018 el cuarto. 2019 el quinto. 2020 el sexto. 6 periodos. Listo, los tengo acá. Señalo en amarillo. Muy bien. Estoy diciendo, ojo, réstelo entre n-1. Entonces yo tengo y digo que n es igual a 6. ¿Sí o no? Y la fórmula me dice n-1. Entonces yo cojo y digo que 6 menos 1. Bueno, perdón, usted me entenderá ahí. 6 menos 1. N es igual a 6. A ver si aquí me sale. 6 menos 1. Quiere decir que 6 menos 1 según Baldor me va a dar 5. 5. Entonces, este 5 lo pongo aquí y yo cojo y digo que 550 dividido 5 me da 110. Hasta ahí van conmigo, por favor. Sí, señor. Muy Sí, bien. profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces. Yo soy la... Uy, no, ¿cómo así? Pasó, muy bien, está muy bien. Está poniendo mucho cuidado, la veré el lunes después del parcial, escuchando lo mismo, pero ahí sí llorando. Bueno, y entonces, sigamos, qué pena. Entonces, luego de tener el 110, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mire, lo tengo aquí. El resultado anterior, sumarlo o restarlo al último dato histórico. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podría decir que en el año 2021, sumo 1950, que es el último dato histórico. El último dato histórico es 1950, más el 110, más el 110. Me daría unas unidades presupuestadas a vender. Según este método de 2060 unidades. Revíselo, Profe, por favor. ahí está mi pregunta. Entonces, ¿usted por qué dice que es sumarlo? ¿Por qué no lo podemos restar? Porque la variación dio positiva. Ah, ok. ¿Sí? Ya hacemos un ejemplo como si las variaciones fueran negativas. Si el resultado acá, mi apreciada compañera, me da negativo. Profe, pero digamos, ¿cómo así que las variaciones? Si las unidades son negativas, se resta, ¿cierto? Sí, por ejemplo, supongamos que acá esta gráfica me muestra un aumento, ¿sí? Sí, señor. Supongamos que esta gráfica me cambia y me muestra son disminuciones, ¿sí? Este resultado de acá me va a dar negativo, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, Luego, señor. cuando divido, el resultado me vuelve a dar negativo. Y en este caso, como me dio negativo, ya no sumaría, sino que restaría. Hacemos uno, así. Profe, Sí, profe, porfis. profe, qué pena. Ya lo hacemos, todo bien. Y digamos ahí, ese menos 30 no afecta nada. Perdón, compañera, que la interrumpí. No, no afecta nada porque mira que al final la suma, él me está sacando es un promedio general de todas las variaciones. Entonces no afectaría porque simplemente con este que es el promedio es con el que yo trabajo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya repito, por favor, sí, apágueme micrófonos que hay mucho ruidito. Las preguntas puntuales nomás. Profe, hola. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Profe, o sea que ese sumar o restar me lo dice si la suma de las variaciones
con signo positivo o negativo, ya. Es correcto. Ah, Nomás, listo. si te da Listo. negativo, resta, si te da positivo. Es. Listo, Muchachos, gracias. por favor, revisen si tiene el micrófono abierto, que hay mucho micrófono por ahí. Entonces, por favor, revísenme para apagar micrófonos, que hay mucho ruido y se escucha mucho eco de fondo. Listo, muchas gracias. Sí, se escucha feo, porfa. Y no me toca curtirlos. Digo, ya se inicia el sábado. Oiga, apaguen el micrófono, pues. Apaguen el micrófono, por favor. Bueno, ¿quién lo tiene abierto? Mi apreciado Gabriel, cerrame el micrófono, porfa. ¿Medio o las dos? Muy bien. Pero en la mayoría de los casos se sumaría. No te escuché, Valentina, perdón. En la mayoría de los casos se sumaría. En la mayoría, dependiendo del nivel de ventas, dependiendo del histórico. Ok. Eso depende mucho del dinero del nivel de ventas anterior. ¿Listo? Bueno, repito otra vez. Me dijeron que repitiera, con mucho gusto repito y ya hacemos el siguiente ejercicio. Entonces dice, ojo, lo primero que tengo que hacer es sacar las variaciones. O sea, yo tengo el histórico de datos y tengo que empezar a sacar variación por variación. Entonces, en este caso, por ejemplo, la variación fue 200, varió de 1400 a 1600 en 200 unidades. De 1600 a 1850 en 250. De 1850 a 900 en 50. De 1900 a 1980 en 80 unidades varió. Y de 1080 a 1950 disminuyó, una variación negativa en ventas, en menos 30, ¿correcto? Entonces, luego, ¿qué hay que hacer? Sumar todas las variaciones. En este caso ya lo hice. La suma me da 550. Luego que tenga el 550, ¿qué hago? Cojo el 550 y lo divido entre n menos 1. ¿Qué va a ser n? N va a ser el número de periodos. Que en este caso usted puede ver acá que los periodos son 6. Y le resto 1, ¿sí? Me da 5. 550 dividido 5 me da 110. Y este resultado se lo voy a sumar al último dato. En este caso, ¿cuál es el último dato? 1950. 1950 más 110 me da 2060. Y esas van a ser las unidades presupuestadas a vender. Profe, una preguntita. Sí, señor. O sea que depende si se suma y si se resta si da negativo o positivo las variaciones. Es correcto. Muchas gracias, profe. Yasmín. Profe, ¿cómo así? Señora. ¿Cómo así que las variaciones? Claro, el resultado de estas variaciones, si yo lo sumo, dependiendo de esto de acá, aquí me da un valor o positivo. Ah, sí. Ay, profe, qué pena. Tranquila. Sí. Profe, una coyuntura como esta no afecta mucho los presupuestos si lo hacemos con esta fórmula. Claro, porque es que esta fórmula es muy exacta. Claro, pero fue algo atípico. Sí, claro, pero esta fórmula es exacta matemática. ¿Qué pasa de acá? Ojo con lo que les voy a decir. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que dependiendo, o sea, a mí me da un resultado que es 2060. Ese resultado es ajustable. ¿A qué? A factores internos, externos. Lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, puede pasar que yo diga, me dio 2060, pero en reunión con toda la empresa me dicen, hermano, sí, dio 2060, pero ajusta ese resultado en un 4% más, o en un 6% menos, o en un 3% menos. ¿Partiendo de qué? De lo que dice usted, compañero, factores internos o externos que puedan presentarse en el medio o en el sector. Se pueden hacer ajustes a ese valor de ahí. Listo. Repito, Yasmín, el método absoluto es un método que me permite a mí identificar las unidades presupuestadas a vender. ¿Partiendo de qué? Partiendo de conocer las variaciones que se dan de un periodo a otro, sumando las variaciones, dividiéndolo entre m menos 1 y el resultado de la variación, sumarlo al otro dato. Listo, por favor, hagamos otro ejemplo, pero lo vamos a hacer con una disminución. Entonces, ese valor de 2060 no es un valor como obligatorio a cumplir. Ya la empresa es la que decide. Se puede ajustar. Ese es el valor matemático que me dice a mí cuántas unidades presupuestadas voy a vender según el cálculo matemático. Pero, profe, un ejemplo, digamos, con todo lo de esta pandemia, el presupuesto que había hecho una empresa hace un año, pues varió totalmente porque... Se puede ir al piso facilito.
Ajá. Entonces, en ese sentido, ese dato, ese 2060, es ajustable partiendo de factores internos y externos que lo hablamos hace 8 días y que lo hablamos el día de hoy. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Profe, qué pena. Y si quiero para el 2022, o eso es año consumido, año pronosticado. No, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que usted hace el presupuesto siempre a futuro. O sea, por ejemplo, estamos en septiembre, usted puede presupuestar, estamos a 1 de septiembre, alcanza a presupuestar septiembre, pero arranca octubre para adelante, 2021 para adelante, todo para adelante. O sea, usted no presupuesta para atrás, sino que presupuesta para adelante, pero puede presupuestar el siguiente mes, los siguientes 2 meses, los siguientes 3 meses. Eso ya lo define usted. Profe, venga, me surge una duda que me quedé pensando. Usted ahí lo está haciendo basado en unidades. Ajá. Yo puedo hacer esa estimación basada en, obvio que la puedo hacer basada en dinero, y qué es más factible para una empresa, en unidades o en dinero. Para mí me queda mucho más fácil en unidades. Me parece que es más claro y es más concreto. Ya lo vamos a ver por qué. Pero depende del rubro de la compañía, porque si es una compañía, bueno, normal, una compañía financiera, obvio que lo va a hacer en dinero. Sí, claro, sí, obvio, depende también de eso. Pero también, por ejemplo, en esto que supongamos que es una empresa de producción, ¿sí? Más adelante vemos cómo se ajusta esas unidades a un presupuesto en plata. O sea, cómo ese resultado de las 2060 me van a mostrar un resultado en plata. ¿Listo? Ya. Bueno, hago el otro ejercicio. Profe, el ejercicio puede ser con negativo. Variación final. De una. Claro que sí. Negativo, sí, para que quede claro los dos. Sí, claro, claro. Entonces, mira, arranquemos. Presupuestos. Vamos que esta empresa vendió 3.500. Luego vendió 3.800. Bajó y vendió 3.000. Luego 3.100. 2.800. Y al final 2.100. Listo. Entonces, estos son los datos. Vamos a empezar a hacerlo de una vez. Año y unidades. ¿Correcto? Entonces, primer paso, sacar las variaciones. Voy a volverlo a graficar como para que les quede ahí clarito. Profe, lo va a hacer por el 2021. Pues hay que ver Sí, el lo voy a sacar para el 2020. 2021 también. Ah, ok. Ay, perdón. Listo. Entonces, como usted puede ver, el primer año hubo un aumento en 300 unidades. Listo, en 300 unidades. Luego, hubo una disminución en 800. Perdón, en menos 800. En menos 800. Luego, hubo un aumento en 100. Luego, hubo una disminución en menos 300. Y luego hubo una disminución en menos 700. Muy bien, hasta acá voy, ¿correcto? Entonces, mire que voy para abajo. Voy para abajo. Luego, ya saqué las variaciones. ¿Qué tengo que hacer? Sumar las variaciones. En este caso, la suma me da, ojo, menos 1.400. Me da la suma, menos 1.400. Te voy a pasar para acá como para que quede claridad del asunto. Menos 1.400. Listo. Ahora, cuento periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 periodos. La fórmula me dice que lo tengo que hacer entre n menos 1. Si tengo 6 periodos y le resto 1, me darían 5. 5. Luego, ¿qué hago? Hoy digo 1.400, que es este resultado de acá, dividido 5, me va a dar menos 280. Entonces, ojo, mosca, menos 280. ¿Qué tengo que hacer con ese menos 280, muchachos? Pues es muy fácil. Sumarlo o restarlo al último dato. En este caso, como me da negativo, lo que hago, ¿qué es? Cojo y digo 2.100 menos, perdón, más, porque está el signo, 280 me va a dar
que las ventas presupuestadas para ese periodo 2021 van a ser de 1820. 1820. Se me pone oscuro. 1820 y mire que la tendencia sigue hacia la baja. Ya que ya lo grafiqué acá y mire que la tendencia sigue hacia la baja. Profe, usted, es que no sé, me enredé acá. Usted ahorita había dicho de que si la suma de las variaciones da positivo, se suma, pero si da negativo, se resta, ¿no? Sí. Ah, pero entonces aquí se da lo de la ley de los signos, ¿cierto? Creo. Sí, claro, más por menos me da menos al final. Ah, ok, vale. Lo que va a tocar. Que usted cierre la clase y volverla. Ya me tocó ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No pueden ver? Ah, no es problema de eso. Ya, ahora sí. Sí, profe, siempre se ha visto. Listo. Entonces, claro cuando una variación negativa, ¿cómo se aplica? Sí. Profe, pero usted lo que hizo fue sumar y que se me quede en mi pantalla, mira. Restó, sumó. Sí, señor, es claro. Muy bien. Escucho a alguien por ahí que tiene problemas para revisar. Porfa, revisa que de pronto eres tú, porque mira que el resto me están viendo. Entonces, revisa. Profe, pues profe, yo estoy analizando la fórmula y en realidad usted nunca está restando, nunca restó, usted simplemente está haciendo suma, así sea con un número negativo, pero usted está sumando un número negativo con uno positivo, entonces Claro, siempre va a dar... pero le estoy quitando al 2100, ¿o no? Venga, es que no sé qué le pasa. Venga, yo vuelvo a reiniciar este equipo. Pues Mejor, sí. Pero mira que sí le estoy quitando al 2100, claro. Al 2100 al final le estoy quitando al 280. ¿Sí? Profe, Voy a cerrar unos microfonitos por aquí, bueno. Qué pena y me disculpan. Ah, pero le toca a la tutora. Yo me porfa con los micrófonos, que hay los micrófonos abiertos, en este caso Olga y Yarlini. Yo me porfa con los micrófonos. Y entonces, ¿qué me decían? No, profe, yo era la que está hablando y la que le estaba diciendo que siempre está sumando, porque a la final usted es el menos del número, no es menos de fórmula. Bueno, porque obviamente... pero le sigo quitando al 2100, ¿no? Pero es que sumar un número negativo es lo mismo que restar. Sumar un número positivo con uno negativo es lo mismo que restar. Usted no puede sumar un número Ahí se da la ley de positivo los signos. Más o menos da menos. Sí, usted no puede sumar. Algebraicamente Si lo resta dos veces, lo va a sumar. Sí, usted no puede sumar un número positivo con un número negativo, ¿no? Al final que necesito que entienda, sí, la ley de los signos y todo el cuento, muy bien, está claro, pero al final que necesito que entienda, lo que necesito que entienda es que si aquí me está dando una variación que es negativa, lo que tengo que hacer es aplicarle ese negativo, sea con la ley de los signos, o como usted lo entienda más claro, al 2100, restarle o quitarle ese valor, porque yo no puedo entonces poner a sumar, si tengo un comportamiento de ventas que voy para el piso, ponérselo a sumar acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sigo con ese 2100. ¿Qué es lo único que hago? Hoy digo, bueno, si tengo una tendencia negativa, como usted puede ver en la gráfica, pues va a seguir con una tendencia negativa partiendo de las variaciones que están acá. En este sentido, en 2021, si sigo teniendo esa variación, la variación va a seguir tendiente a la baja y me va a dar un resultado final de 1820. Profe, tengo una pregunta. Profe, lo que yo le digo es que independientemente de los signos, usted sigue sumando porque es de la fórmula. Claro que van a cambiar con el... O sea, yo me confundiría tratando de pensar que yo voy a restar cuando en realidad no estoy restando. Simplemente estoy haciendo una fórmula que sí o sí voy a sumar y claro, cambiar los resultados porque obvio, por la ley de signos. Pero si yo me metiera que yo estoy sumando, yo me voy, pues no sé, yo desde mi punto de vista me confundiría. Lo entiendo más así como la fórmula tal bueno, cual. No, está bien. Como lo entiendas. Yo que necesito que quede claro. Que quede claro que en este proceso, si me da aquí un número negativo, necesito que le quite acá. Ya como tú lo entiendas, si lo quieres entender sumando, si luego de sumar lo aplicas la ley de los signos, no hay ningún inconveniente. ¿Qué necesito? Que llegues a este resultado. Profe, señor. Bueno, no sé, pienso y no sé si estoy equivocado, usted me dirá. De pronto, el analizar, digamos, de que esté sucediendo esto en una empresa, quizás, aunque digamos que la matemática aquí da exacta, yo creo que la empresa, digamos, tiene otro análisis también de no desfasarse, digámoslo, en un punto de equilibrio, ¿no?
Pues no sé si me hago entender la idea. Sí, sí, claro, obvio. Pero entonces, como te digo, por eso ahí, ese resultado es ajustable partiendo de las necesidades de la empresa, que me pueden decir, yo matemáticamente le estoy dando un número, 1820, pero él me puede decir, no, 1820 no. Yo considero que como está el mercado y según factores, otra vez, internos y externos, considero que se tiene que ajustar a 1900, supongamos, o a 2000. Ya que es lo que pasa, que el ajuste presupuestal es el que va inmiscuido en la etapa de control y ejecución. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, este es muy sencillo. Necesito que entiendan este porque este es el más fácil. ¿Sí? De aquí para adelante se complica un poquito más, pero sigue siendo relativamente fácil. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que en esta clase me entiendan qué es las cédulas presupuestales. Cédulas presupuestales. ¿Qué son las cédulas presupuestales? Las cédulas presupuestales son, ojo, apunte allá, es un esquema que me permite resumir la información. Es un esquema que me permite resumir la información presupuestada. Según las necesidades de la empresa o características de la misma. O características de la misma. Entonces, eso es una cédula presupuestal. Una cédula presupuestal es un esquema que me permite a mí resumir información que está presupuestada. Como yo les decía, ¿con el fin de qué? De especificar características de la empresa o características de la organización. Entonces, ojo con esto, pónganme mucho cuidado. Me voy a traer las unidades presupuestadas a vender de este ejercicio. Entonces, unidades presupuestadas a vender. La cédula presupuestal, ¿cuándo la hago? La hago luego de que tenga las unidades presupuestadas a vender. Apunte allá. La cédula presupuestal, ¿cuándo la hago? Cuando tenga las unidades presupuestadas a vender. En este caso, las unidades presupuestadas a vender fueron 1820. Las unidades del ejercicio anterior. Ay, no escucho nada. Oh, pues porque no estoy hablando. Ah, profe, pues No, no pero nos era para ver si está despierta. Claro, acá estoy. Muy bien. Con Entonces, un ojo en pasión y otro en la clase. tiene toda la razón. Entonces, ojo pues, ya tengo las unidades presupuestadas a vender. La cédula presupuestal es cuando yo doy una especificación como tal de esas unidades. Por ejemplo, yo digo que esta empresa, que nos la inventamos acá, tiene 3 zonas de ventas. Tiene 3 zonas de ventas, listo. Entonces, por ejemplo, las 3 zonas de ventas pueden ser Caldas, Quindío y Risaralda. Caldas, Quindío y Risaralda. 3 zonas de ventas. Según las características de la empresa, según la organización, en la zona de Caldas se vende el 36% de todas las ventas. Ojo, 36% de todas las ventas. En Quindío se vende el 34%. Y en Risaralda se vende el resto, que es el 30%. Entonces, ojo pues, esta es una característica específica de la empresa. Zona de ventas Caldas 36%, zona Quindío 34%, zona Risaralda 30%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la cédula presupuestal? La cédula presupuestal, muchachos, es una cosa muy sencilla. Es simplemente la organización de esta característica de la empresa. Entonces, ¿cómo así? Sí, simplemente decir. Cédula presupuestal de ventas
por zona. Cédula presupuestal de ventas por zona. Esto es como un esquemita. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que Caldas, voy a copiar esto mismo. Listo. Entonces tengo aquí mi zona, mis zonas, Caldas, Quindío y Risaralda. Entonces digo lo siguiente, ojo pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Una simple multiplicación, es muy fácil. Escoger y decir, si las presupuestadas a vender fueron 1820, la cédula me va a decir que en Caldas, de esas 1820, voy a vender 655 unidades. Ahora en el Quindío, ¿qué tengo que decir? Que si el total de mis ventas son 1820, en el Quindío yo voy a vender 619 unidades. Y luego, si yo voy a vender 1820, esto quiere decir que en Risaralda voy a vender 546 unidades. Al final, ¿cuántas voy a vender en el año, en todo? Pues usted ya sabe, voy a vender las mismas 1820. Pero esta cédula, ¿para qué es? Esta cédula es para resumir o explicar información. ¿Por medio de qué? De las características de la empresa. Entonces, esta empresa que va a vender 1820 tiene estas 3 zonas de ventas. Y partiendo de estos porcentajes que esos se los dan a usted dentro de la empresa, los da el departamento de ventas o el departamento comercial, dentro de esas 3 porcentajes usted va a decir que Quindío vende tanto en unidades y en porcentaje, Caldas vende tanto y Risaralda vende tanto. Es simplemente un resumen y una explicación de la información. ¿Cómo la ven? Muy bien, profe, muy bien. Sí, claro. Sí. ¿Cuál de todos, mi apreciada Marcela? Profe, el de 1820. Ah, claro, Marcela. ¿Sería la suma o sería qué? Sí, sería la suma. Las unidades acumuladas de cada zona me tiene que dar al final el valor de las unidades que voy a presupuestar a vender, no más. Listo, porque recuerda que esto es, simplemente estoy sacando porcentajes de estos valores de acá y al final me da 820. Entonces este mismo proceso se puede hacer también cuando la empresa, digamos, que maneja asesores y todo eso, ¿no? Claro que sí, la cédula presupuestal se va a ajustar, mi apreciado compañero, a las características o necesidades que usted tenga. La podemos hacer, por ejemplo, por zona, por vendedores, por semestre, por trimestre, por sectores, por estrato social, por lo que usted quiera, partiendo de las necesidades de la empresa. ¿Qué es lo único que tenemos que conocer? Las unidades presupuestadas a vender. Después, usted la cédula la puede sacar partiendo de la necesidad o de lo que usted necesite o de las características que usted tenga. ¿Listo? Lina, ahí te mostré cómo saqué el 655, es el 36% del 1820. Ahora, supongamos, vamos a hacerla por vendedores, Supongamos que tenemos 3 vendedores. 3 vendedores. Entonces le vamos a poner aquí Carlos, Juan y Pedro. ¿Sí? Carlos, ay, padre no, Pedro. Mi difunto abuelo Pedro, el bonito Pedro, muy bien. Entonces, supongamos que Carlos, no sé, va a vender es un vendedor muy bueno, el 52% de todas las ventas. ¿Quién le pasa a usted ese dato? Se lo pasa la persona de mercadeo, la persona de ventas. Ese dato se lo pasan a usted. Juan va a vender el 28% y aquí llevo el 80% y Pedro va a vender el 20%. ¿Correcto? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer exactamente lo mismo, muchachos, exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer, ¿qué es? Escoger y decir, bueno, mi total de unidades presupuestadas a vender son 1820. Total de unidades presupuestadas a vender. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente cojo y digo,
1820 por el 52%. Lo mismo para Juan. Como digo, el total de las ventas que son 1820, Juan vende el 28. 509, ya lo organizamos. Y del total de las ventas, 1820, Pedro vende el 20%. En este caso, 364. ¿Cuánto me tiene que dar? Obviamente la suma pues, de todas las unidades me tiene que dar 1820, que son las unidades que voy a vender. Y esto se llama cédula presupuestal en ventas por vendedor. Y esto es lo que usted le va a mostrar a los socios o junta directiva en el anexo que usted vaya a mostrar. Si quiere lo grafica, si quiere lo pone bonito, bueno, como usted considere. Profe, si Directo, esto no es divide. duro. Señora. Usted divide. ¿Divido? ¿Divide o multiplica? Multiplica por los porcentajes. Multiplica. Multiplico por cada porcentaje, es correcto, sí señora. Entonces lo que hago es sacarle el porcentaje a cada uno de estos. Revísalo allá en tu calculadora o en tu cuadernito, como lo estés haciendo, o en el Excel. Y lo que estoy haciendo es multiplicando simplemente por cada porcentaje. ¿Listo? Por cada porcentaje. Esos porcentajes también son como históricos que tienen en el área con el departamento de venta de cada vendedor o ciudad. Te escucho muy lejos, te alcancé a escuchar la mitad, qué pena con vos, pero no te escucho claro, entonces no alcancé a escucharte bien. ¿Escucha mejor? No, te escucho como lejos, no sé el resto cómo les escucha, pero yo te escucho muy lejitos. Háblame otra vez. O si quieres me copias por el chat y yo lo respondo por ahí. Listo. Bueno, ojo pues, ¿qué es lo que tienen que tener presente? Ojo, apunte allá. Este es el método absoluto o método promedio, también se llama así, absoluto o promedio. Apunte muy bien, Regáleme un segundo, yo miro aquí una cosa y ya revisamos lo siguiente. Regáleme un segundo. La niña de la preguntita, que el micrófono está como raro. No, ya, ahí me escucha mejor. Sí, ya te escucho bien, claro que sí. Bueno, no. Sí, quería saber si ese porcentaje que tiene por ciudad o por vendedor es un histórico que le dan del departamento de venta o eso también tiene una fórmula para sacarlo. No, eso te lo dan a ti el departamento de ventas. Tú coges y vas y le dices a la señora de mercadeo o al señor de mercadeo, por favor, usted me colabora o en una reunión de mercadeo según los porcentajes vendidos. Ellos tienen que tener esa información allá y te van a decir, vea, tenemos 3 vendedoras, la que más vende en porcentajes es Pepita Pérez, la que menos vende es Juanita o Lucía o la que sea, pero ellos te tienen que dar los datos específicos de quién es cada uno, ¿listo? Ah, ok, gracias. Bueno, muy bien. Muchachos, ojo con lo que les voy a decir, ya no alcanzo a explicarles lo que tiene que ver con precio de venta. El precio de venta lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿sí? Precios de ventas de esto de acá, de los ejercicios que acabamos de hacer. No alcanzo a explicarlo porque el precio de ventas es larguito, tiene que ser rayado con ejercicio práctico, entonces no lo alcanzamos a ver. Tranquila que ya lo proyecto, no lo alcanzamos a ver, ¿sí? Pero entonces, ojo con lo que le voy a decir. Escúcheme muy bien, ya le voy a seguir proyectando. Escúcheme muy bien lo que le voy a contar, Si en el examen hay algún ejercicio que le pida precio de venta, yo sé que no, pero dentro del examen va a haber una información que tiene que ver con precio de venta. No se la va a pedir en el resultado. Pero va a haber una parte en el examen que le dice a usted, para calcular el precio de venta tenga en cuenta los siguientes datos. Esa parte omítala, no la vaya a leer. Pero como le repito, en la pregunta del examen
La respuesta no tiene que ver nada con el precio de venta. No tiene que ver nada con el precio de venta. Con mucho gusto yo les comparto el Excel. Con mucho gusto yo les comparto el Excel. ¿Sí? Pero entonces recuerde, si en el examen a usted cogen y le preguntan, mire, vea, el precio de venta es este, omita ese pedacito, concéntrese bien en la lectura de la pregunta y la respuesta, con la respuesta que usted va a dar, no tiene o no influye nada esa información de precio de venta. Era simplemente una cáscara que no sé por qué en este momento me puse de buena gente a explicárselas, pero no tiene que ver nada el precio de venta con la respuesta final. Sí, Luisa, pero pues me destapé y vean, se las dije acá. ¿Listo? Ay, tan lindo, profe. Y no, pues. Profe, otra pistica por ahí, por... Señora, bueno, abro espacio de preguntas. Muy bello, profe, usted. Abro espacio de preguntas. Profe. Señora. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe. Profe, una pregunta con este tema de este cálculo absoluto o promedio, el método absoluto promedio. Señora. Llevado eso a la realidad, eso sí es aplicable y sí es, digamos que sí sirve. O sea, digamos que, bueno, no, profe, o sea, yo sé que sí sirve porque si no, no lo hubiesen hecho, ¿cierto? Sí, señora. Me refiero a que el método es como tan sencillo, pues yo lo siento sencillo, sí, que en una empresa a gran escala, esto sí es útil siempre, pues porque vinimos apreciando durante toda la clase que era ajustable. Sí. Es decir, si es ajustable realmente sí sirve, si es aplicable en su experiencia, si es del método, si es utilizado en realidad. Sí, listo, entonces te voy a responder. Y la respuesta es sí. Junto con, te lo voy a contar así, junto con mínimos cuadrados, junto con el que acabamos de ver absoluto, y junto con pronóstico son los tres más usados. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este te da un dato base, o sea, te da un soporte sobre el cual tú tienes que empezar a revisar para trabajar. Y se los digo a todos, no solamente te lo digo a ti. Presupuesto es la cosa más sencilla que hay. Presupuesto es largo, que es otra cosa completamente diferente. Pero presupuesto es pura suma y resta, no es más. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí para adelante es supremamente sencillo. Tú lo ves fácil, claro, obviamente. Puede haber alguien que lo complique. Y si tú lo buscas en internet, vas a encontrar una cosa supremamente enredada. ¿Qué es lo que pasa? Depende cómo uno le aterriza en la información. Eso es lo primero. Lo segundo, esta es la base, el 2060, sobre el cual se van a hacer los ajustes. Pero esta basecita es la vital para si yo ajusto. Eso era justamente lo que iba a anotar. Es decir, eso nos da una base mínima, mejor dicho, sobre ese mínimo trabajamos. Es correcto. Las apreciaciones y los ajustes que nos piden. Es correcto. Sobre ese 2060 ya te dicen a ti, ajuste el tanto para arriba o el tanto para abajo, pero el 2060 es la base matemática. Ojo, es que no nos lo inventamos. Esto salió matemáticamente y sobre esta base del 2060 es que tú empiezas a proyectar. Y ojo con lo que te digo, mira pues, muchas empresas trabajan este método pronóstico y esta es la cosa más sencilla que tú te imaginas. Son dos fórmulas, es meter dos datos. Es una cosa supremamente fácil y muchas empresas muy buenas trabajan con esto y es una bobada, pero espérate y verás que la próxima que se los explique me vas a decir, Daniel, con eso, y yo te voy a decir, sí, con eso, simplemente con eso. Muchas gracias, profe. Yo tomaría varios métodos y con eso comparo y voy ajustando, ¿no? Sí, claro que sí, pero ojo también con lo que les voy a decir, muchachos. Como usted puede ver que hay varios métodos, muchachos, los métodos, como todos trabajan de una forma diferente, el presupuesto por los métodos nunca va a dar igual. O sea, me hago entender, me enredé yo solo. Mínimos, si yo lo hago por mínimos cuadrados, con este histórico de datos, no me va a dar igual que si lo hago por absoluto. Si yo lo hago por absoluto, con este histórico de datos, no me va a dar igual que si yo lo hago por porcentual. Si yo lo hago con porcentual y le aplico un pronóstico, tampoco me va a dar igual. ¿Quién escoge el método? El método lo escoge usted como asesor, el que usted considere más oportuno, más pertinente, y lo escoge la empresa, los asesores, los que están allá sentados, dependiendo del método que quieran utilizar.
Los más utilizados ya les dije, mínimos cuadrados, absoluto y pronóstico, los tres que más se rayan, pero usted escoge el método, ¿sí? Y ojo, no tiene que dar igual. Si yo lo hago por un porcentual, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, que vamos a hacer paralelos, vamos a hacer por porcentual y por absoluto, para que ustedes vean la diferencia. Si yo lo hago por porcentual o por absoluto, no me va a dar lo mismo, no me va a dar lo mismo, téngalo claro. Marcela me pregunta, profe, ¿el Excel de la explicación de hoy entra en el examen? Claro, claro, esto también entra. Por eso hoy intenté hacerlo lo más ameno posible, porque esto también va a entrar. Pero mire, lo tiene fresquito, una cosa supremamente sencilla, supremamente fácil. Cosa matemática de tetero, como le digo yo, una cosita muy, muy breve. Esos ejercicios, usted, un volador. Señor, con mucho gusto, bienvenido. ¿Me podría mostrar la primera tabla? Le quiero hacer una pregunta. Claro, claro, caballero. ¿Esta de acá o esta de acá? Esa. Dice en la celda D32, 550. Pero esa columna dice variaciones. ¿No debería ser 110 por la resta entre el 2060 y el 1950? No, en esta de 550. Ajá, sí, porque como en las celdas anteriores lo que hacíamos era variar entre un dato y el anterior, en esa celda no deberíamos variar el 2000, no deberíamos restar 2060 menos 1950. Te entiendo, claro que sí. Lo que pasa, ¿cuál es? Que este 550 es el resultado de las sumas de las variaciones. Por eso yo lo puse acá, míralo acá, en la sumatoria. Si la ves en la fórmula, ¿sí? Si la ves en la fórmula. Pero entonces, si yo quiero seguir a 2021 y proyectar 2022, este 550 no va acá. Acá va lo que vos decís, la diferencia entre el 1950 y el 2060. Sino que simplemente, como por visual, yo lo puse acá para que me entendieran que es la sumatoria de las variaciones. Ok, sí, es por eso, porque yo iba a hacer el 2022 y entonces la variación... Claro, entonces vos tenés el 550 ahí. No, claro que sí. Cuando vayas a hacer 2022... El N-1 sería ya no 5, sino 6. Es correcto, sí, señor. Y aquí no iría el 550, sino que vos pones la variación, que ahí serían 50 y 60, 110. Sí, pero no 110. 110 y ya ahí seguirías de ahí para adelante, pero tenés toda la razón. Este 550 va acá simplemente por visual para que entendieran las variaciones. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muy bien. Bueno, mis apreciados compañeros, 8 y 18, entramos a clase de 8 y 20. Que les vaya muy bien en el examen, muy bien a todos. El que puso la canción de Pasión de Gavilanes, que saque 0, no mentira, no, que saque 5, señor. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Profe, gracias. Muchísimas Feliz gracias. noche. Feliz noche para todos. Chao, un abrazo. Bendiciones en ese examen. Bye. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, chao. Gracias, profe. Profe, recuerda enviarnos las presentaciones y el Excel, porfa, Claro que sí, con muchísimo gusto. Mañana ya lo tengo aquí apuntado. Cuente con eso. Gracias, chao. Bueno, chao, que estés bien.